Breviario Cultural de Bélgica, el podcast de Bélgica. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Por alguna extraña razón, el podcast en audio está recibiendo muchas escuchas y descargas desde Bélgica, a tal grado de que algunos episodios tienen más de 1000 descargas. Una cosa muy extraña para un podcast como estos. Quiero pensar que hay personas en Bélgica que quieren aprender español, paisanos que habitan Bélgica que quieren escuchar audios en esta lengua, o simplemente les gustó el contenido. Como sea, hay que ser agradecidos. Muchas gracias. Un aplauso para ustedes. Y por ello aquí presento datos importantes que todo el mundo quisiera saber de Bélgica, sobre todo los turistas o las personas que van a trabajar a ese país. Número 1. Bélgica es un pequeño país al noroeste de Europa. Entre los países que lo limitan se encuentra Alemania y Francia. Bélgica fue el lugar de la batalla de Waterloo en 1815, dando lugar al fin de la era napoleónica. Sin embargo, y al igual que en la mayoría de Europa, esta hereda el derecho de los comunes a sus costumbres, integrando ciertas costumbres o ciertos usos del derecho napoleónico. Su nombre, Bélgica, deriva de haber sido habitada por las tribus celtas, aunque también otros autores señalan de la existencia de galos, germanos e itálicos. Antiguamente se encontraba integrada en la región junto a Luxemburgo y los Países Bajos. De hecho, en muchas partes de Bélgica aún se acostumbra a decir Países Bajos. Durante el siglo XVIII, las regiones se convirtieron en una potencia mundial en cuanto a su comercio y culturas. En 1830, pocos años después de la famosa batalla de Waterloo, el país consiguió su independencia. De esta manera pasó a ser el país que todos conocen hoy, dividido en 4 estados federales: la región de Bruselas capital, Walonia, la región de habla francesa, Flandes, región de habla flamenca, situada en la mitad del norte del país, y los cantones del este. Tristemente, durante las 2 guerras mundiales se la conoció como el apodo de Campo de Batalla de Europa, ya que en ella se libraron varias guerras cruentas. Bélgica tiene una región que será muy reconocida para todos, la región flamenca de Flandes. Es donde existe registro de la cruza con liebres del primer conejo gigante que lleva su nombre. Este conejo se diseñó única y exclusivamente para sustituir al ganado, ya que se aprovecha su pelaje y su carne. Este conejo proviene de la ciudad de Gante en Bélgica. Todos estos factores contribuyen a que Bélgica sea uno de los países fundadores de la Unión Europea. La moneda oficial de Bélgica es el euro. Lo que no se sabe es que tanto la denominación euro, el logotipo de la moneda y los diseños de las monedas y circulantes están fuertemente influenciados por diseños de artistas belgas. En la actualidad, Bélgica tiene un sistema de gobierno monárquico. Su primer ministro es Alexander De Croo y su rey Felipe de los Belgas desde el año 2013. A pesar de ser una monarquía, esta mantiene parlamento y los ciudadanos votan de forma obligatoria. El manifiesto comunista fue escrito en Bruselas. Marx y Engels lo redactaron entre 1845 y 47 en el restaurante de la Gran Plaza. Bruselas es complicada en relación a que no solo es la capital de Bélgica, también es la capital de la región de Bruselas Central, que está formada por 19 municipios. También es la capital de la Unión Europea. Esto hace que no solo no sea una ciudad, sino que es el conjunto de 19 municipios. Y no solo no es una ciudad, sino que es capital de 2 regiones o áreas administrativas. Tiene el privilegio de ser de 3 tipos de ciudad. Peter Munich fue un originario de Bélgica que fundó Nueva York comprando la isla por 60 florines. A diferencia de Estados Unidos, Bélgica ha firmado y participa en casi todos los tratados de derechos humanos internacionales. Su escudo es un león de oro sobre un campo de sables, mientras que Amberes es el segundo puerto internacional más grande de Europa. Bélgica está situada en el corazón de Europa Occidental.
Un país con fuertes sentimientos regionalistas que hacen que nuestras pugnas sobre estatutos de autonomía parezcan juegos de niños. Por ello, están organizados como un Estado federal dividido en 3 regiones: Flandes, Valonia y en el medio, Bruselas. Cada uno de los 10 millones de belgas pertenece a una de las 3 comunidades lingüísticas que hay en el país. Están los valones, que hablan francés, le Ballon. Está una pequeña comunidad que habla alemán y luego están los flamencos que hablan flamencos. En Bruselas te vi, Bruselas te vi, Bruselas te vi. Bélgica siempre ha estado ligada a los sucesos más importantes de nuestro continente, y no solo por ser uno de los socios fundadores de la Unión Europea. Por estas tierras lucharon británicos y alemanes en la Primera Guerra Mundial, y también fue una importante frontera entre el Imperio Romano y el Imperio Germánico. Y no olvidemos que la expresión poner una pica en Flandes viene de cuando Bélgica formaba parte del Imperio Español. Bruselas, capital de Bélgica, es una ciudad cosmopolita moderna y con una rica combinación de estilos arquitectónicos. En ella se mezclan las culturas latinas y germánicas. De hecho, en la región de Bruselas se habla tanto flamenco como francés, aunque es esta última la lengua más extendida. Uno de los aspectos más importantes que deben de conocer a aquellos que quieran trabajar en Bélgica o hacer turismo es que es importante dominar una o más lenguas, puesto que se habla flamenco o neerlandés, pero también se domina el español y francés. Así que el inglés aquí es irrelevante. O tienes que preguntar antes de hablar si desean hablar en inglés. Por ejemplo, si hablas francés en zonas flamencas, no solo no te van a entender o no te harán caso y te ignorarán completamente, sino que pueden molestarse o enojarse y te mandarán al carajo. El lenguaje juega un papel importante de identidad, y existen lugares donde no se habla francés y otras zonas en donde no se habla flamenco. Amberes no solo es el puerto más grande del mundo, sino que es conocida por la ciudad del diamante, y es que se estima que alrededor del 85% del negocio de los diamantes está en ese lugar. Número 2. A pesar de ser un país pequeño, Bélgica concentra gran poder político ante el mundo. Sus ciudadanos se consideran en el centro de todo, puesto que Bruselas, su capital, concentra el poder de la ONU y la OTAN. Bruselas es una de las ciudades más poderosas en el mundo, después de Nueva York, pues concentra más de 120 instituciones gubernamentales que funcionan alrededor de la ONU y de la OTAN. 181 embajadas y miles de instituciones no gubernamentales u ONGs. El idioma predominante de Bélgica es el neerlandés, en un 60%, el francés en un 40%, aunque en ciudades como Gantes es común encontrar personas de habla alemán, inglés y español. Aunque el idioma, al igual que el español de Castilla y latino, también se separan en diversos modismos, por ejemplo en Flandes y en Valonia. Por cierto, se dice que existen 2 Bélgicas, la de la zona de Flandes y la zona de Valonia. Es casi como el norte y el sur de México, con tradiciones y costumbres opuestas y distintas. Para los amantes del clima frío, Bélgica, a pesar del calentamiento global y como en casi toda Europa, el clima es casi siempre nublado y con climas fríos. Casi siempre está lloviendo, tanto es así que los días soleados son muy escasos. Y cuando estos existen, las personas aprovechan para salir a pasear, para salir al río, a tomar fotos, a pescar, a tomar cafés. Uno de los lugares más famosos de Bélgica para pasear es la estatua del Manneken Pis, o niño orinando. Es la estatua de un niño de bronce que está haciendo pipí en la magnífica gran plaza en el corazón de Bruselas. También Bélgica es el país de los castillos, teniendo más castillos por kilómetro cuadrado que casi todas las ciudades en Europa. Los deportes más populares en Bélgica son el ciclismo y el automovilismo, pero también destaca en fútbol, en tenis, en judo y en el resto de los deportes gracias a su multiculturalismo. Igual que muchos países del primer mundo, Bélgica apuesta por la movilidad sustentable a través del sistema de transporte público. Te puedes movilizar a través de auto, en motos o bicicletas. Y si eres turista, existen áreas específicas para las carretas o carrozas. Pero casi todo el mundo utiliza sus trenes, tranvías o autobuses. Sus aeropuertos, tranvías y servicios públicos se consideran los más puntuales en el mundo.
Si usas bicicleta eres bastante más respetado que si andas en automóvil, aunque los belgas aman dar frenazos y gironazos a la hora de manejar. Bélgica es uno de los países con mayor número de personas utilizando bicicletas. Este tipo de transporte no solo no es sinónimo de pobreza, sino que es un transporte ágil, silencioso y que no produce contaminación o emisión de gases de efecto invernadero y mejora la salud de quien la usa. Además de que la calidad del transporte público es deficiente, ya que se cancela a todas horas. El gobierno le da tanta importancia al tema del uso de la bicicleta que reduce impuestos a aquellas personas que utilicen la bicicleta para ir al trabajo. Además, las empresas pagan a sus empleados por kilómetro recorrido. En Bruselas, Gantes y Brujas se encuentran bicicletas por millares. Sin embargo, también puedes rentar una bicicleta o triciclo para pasear por diversos puntos turísticos. Cosa que en México no funcionó en las ciudades, donde se mantuvo el programa piloto, porque las personas se robaban las bicicletas. Y hablando de robos, la vigilancia en Bélgica es muy fuerte. Las personas extranjeras creen que nadie les vigila, pero existen miles de cámaras de alta definición vigilando todas las ciudades y parte de los puntos turísticos y el campo, y las carreteras. Cuando es necesario, mandan a la policía. No solo pueden multarte por exceso de velocidad, sino por ir bebido y manejando bicicleta o arrestarte si causas daños a las propiedades, hace ruido o escándalo a medianoche. Todos los caminos llevan a Bélgica. El sistema de caminos en Bélgica es uno de los más importantes en Europa, debido a que la ciudad tiene una alta influencia en lo que se refiere a importación y exportación de productos. Tanto es así que el sistema carretero es visible desde el espacio por la iluminación que utiliza. A su vez, es común que franceses, alemanes y hasta españoles viajen a Bruselas o sus ciudades por medio de las autopistas. Número 3. Estilo y estado de vida. 98% de los habitantes de Bélgica habitan en ciudades, siendo el país con mayor número de personas que habitan de forma urbana. Sin embargo, en Bélgica también existen muchas ciudades-pueblo, que son pequeños pueblos que son considerados ciudades y en los cuales existen los cots, las habitaciones para adolescentes y trabajadores, que son mucho más baratas que un hotel o un apartamento. Sobre los datos de vida, analicemos las diferencias entre México y Bélgica. México, por ejemplo, tiene una tasa de desempleo del 11%, contando con los empleos informales, mientras que en Bélgica la tasa de desempleo es del 6%. A su vez que los empleos en este país no son empleos basura en donde se trabajan 11 horas por un salario mínimo, que ronda alrededor de 100 pesos. En Bélgica, los obreros trabajan menos de 50 horas por semana, seguridad social, abasto de agua potable desde el grifo y calidad de vida. Todos estos niveles se encuentran por encima de la media de la OCDE. Todo esto cuesta, ya que las tasas de impuestos de Bélgica son las más altas del mundo. Casi todo tu salario se va a ir en pagar impuestos, y debes de tener hijos para pagar menos impuesto. Por ejemplo, en Bélgica, la televisión no es subsidiada por medio de empresas y publicidad, sino que debes de pagar impuestos para ver televisión. Esto mismo pasa en casi todas las zonas de la Unión Europea. También a estos pagos se le suman el pago de la internet con un costo de 60 euros. A su vez, tendrás que pagar impuestos por tener el aparato de televisión, alrededor de 100 euros al año por televisión y por monitores de computadora. La recolección de basura también cuesta 200 euros anuales. Mis vecinos se morirán de coraje porque tienen días renegando que no pasa la basura y tienen bolsas y cochinero y camas y tienen mucho cochinero afuera, pero la basura aquí no cobra por recoger la basura y ellos dicen que es un servicio público, pero jamás pagan impuestos. También tener coche es un lujo enorme. Para tenerlo a tu nombre terminarás pagando más dinero que el costo del auto. Y también debes de pagar calefacción. No se puede vivir sin ella. Sin embargo, en Bélgica, las condiciones laborales son excelentes. Se trabajan 8 horas diarias y puedes realizar teletrabajo una vez a la semana. El salario medio es de 47.000 euros y el salario mínimo profesional es de 1.500 euros. Sin contar las personas que pueden trabajar de forma independiente.
Esto se debe a que cuando los derechos laborales están amenazados, los belgas no tienen miedo de irse a huelga generalizada. Por ejemplo, en 2019 se llevó a cabo una huelga generalizada para la mejora de los salarios. Número 4. Educación y acceso a la tecnología. El 98% de la población en Bélgica está alfabetizada. Contrario a esto, en México, el nivel de analfabetismo es del 8%, mientras que el analfabetismo funcional en jóvenes de secundaria oscila en un 80%. Sin embargo, hay una gran diferencia positiva en México. En Bélgica, la educación no es laica. Cada comunidad puede ofrecer educación pública u ofrecer educación de corte religioso en sus lugares. Por ejemplo, las 5 universidades más grandes de Bélgica, Amberes, Gante, Lovaina, Lieja y Namur, son de ascendencia cristiana, mientras que la Universidad Libre de Bruselas tiene renombre internacional y 6 premios Nobel, y es una de las que más recibe estudiantes extranjeros en sus aulas. A su vez, Bélgica mantiene sistemas educativos orientados a los oficios o carreras técnicas, mientras que existen variadas opciones de educación privada. Tanto el saxofón como la pintura al óleo, la baquelita y los patines en línea son inventos de nacionalidad belga. En cuanto a uso de las ENTICs o tecnologías nuevas, la cobertura de Bélgica rebasa el 90.4% de uso de Internet y datos móviles, mientras que México solo tiene entre 20 a 25%. Esto se debe a que el gobierno no invierte en infraestructura, dejando la cobertura a los privados. Es por ello que mientras Bélgica tiene una de las mayores velocidades de Internet en el mundo, y la Internet es muy barata, y casi nadie considera que sea un segundo costo, sino que está integrado en los costos de vida. México tiene la peor velocidad y los servicios más costosos de Internet en toda la zona, e incluso en casi toda Latinoamérica. El Internet es bastante caro. Los impuestos en Bélgica son caros, pero la electricidad es muy barata. Pagas menos del 20% del costo anual de vida. Es decir, si en México gastas $10 de electricidad, en Bélgica solo gastarás $2 de electricidad. Esto se debe a que a diferencia de México, Bélgica se invierte en ciencia y tecnología, y en avances médicos. Sus diversos premios, investigaciones y tecnología de punta así lo demuestran. Por ejemplo, Bélgica cuenta con una cobertura del 39% de energías renovables, entre las que se destacan la solar y la eólica, mientras que en México la energía renovable solo se utiliza en empresas privadas, y los secretarios de energía locales no entienden para qué sirve un generador eólico, o no entienden para qué sirve la energía solar. Creen que si no existe sol o viento, no existe la energía. Así de atrasados estamos. Número 5. Salud pública. Al igual que casi todos los países del mundo, Bélgica cuenta con servicios de emergencia subvencionados por el Estado y la Cruz Roja. El país gasta 10% de su Producto Interno Bruto en salud, en un fondo denominado como mutuo. Sin embargo, la seguridad social es en gran medida de corte privado. El gobierno paga una parte de los costos médicos y medicamentos, y debe de pagar la otra parte mediante copagos. Debe de contratar un seguro de gastos médicos menores y mayores, en cuanto te estableces como residente regular. Las empresas médicas te curan, pagan los tratamientos en la entrada del lugar, y luego la aseguradora te reembolsa el costo de los servicios médicos. Además, cualquier ciudadano belga debe de pagar 7.5% de su salario al Fondo Mutuo de Salud Pública. Es por ello que esa atención médica es de las mejores del mundo. Servicios médicos mayores, emergencias, cirugías y servicios dentales. Todo esto está cubierto, pero no es gratuito. Número 6. Los jóvenes y Bélgica. Los jóvenes en Bélgica experimentan divisiones en cuanto al grado de educación que pueden alcanzar. Este depende de tu nivel socioeconómico. Aún así, la educación pública en Bélgica sobrepasa los números de países de la OCDE, y a su vez los jóvenes experimentan una clara desigualdad en relación a los salarios y oportunidades laborales que pueden tener cuando son adultos y cuando son jóvenes. Sin embargo, en Bélgica existe un nivel de paz bastante aceptable, ubicándose en el ranking de paz global en el número 17.
a diferencia de México, que se ubica en el número 137. Por ejemplo, la media de asesinatos en Bélgica es de 100 al año, a diferencia de México, que registró casi 37.000 asesinatos en 2019. 37.000 asesinatos. En cuanto a racismo y discriminación, al ser una ciudad que ha experimentado las secuelas del odio fruto de la Segunda Guerra Mundial, Bélgica es muy autocrítica en relación al racismo y el discurso de odio. Tanto es así que los jóvenes señalan a su partido principal como un expansor del odio público. Al ser una ciudad que depende de importaciones y de servicios, el tráfico de diversas nacionalidades es muy diverso, por lo cual existe tolerancia hacia otras culturas. Por ejemplo, se puede preguntar a los jóvenes qué es lo que más les gusta de su ciudad. En Gantes, por ejemplo, y estos dirán que les gusta su gente. Una palabra que define a ciudades como Gantes es multiculturalismo. Un estudio del año 2016 reveló que tan solo en Bruselas habitaban 182 nacionalidades diferentes de personas, lo que convierte a esa ciudad en una de las más cosmopolizadas del mundo, por encima de Dubái. En Bruselas se pueden encontrar incluso sectores de habla hispana, de mexicanos, barrios árabes, judíos, americanos y en general. Existen personas de todas las nacionalidades. 15% de la población en Bélgica es inmigrante. Si eres turista y quieres evitar ser robado o atracado, simplemente no dejes sola tu casa después de las 6 de la tarde y no salgas a la calle después de esa hora, porque las ciudades suelen quedarse totalmente vacías, a excepción de los lugares de convivencia social, fiestas o antros. Los belgas tienen fama de reacios, incluso algunas personas dicen que son desconfiados y que guardan su distancia. Sin embargo, su mayor característica es que son muy estrictos con las leyes. Básicamente no vas a hacer lo que te venga en gana, como ocurre en México. Además de que no te van a regañar como a un niño, que si andas haciendo alguna estupidez te regañan, la sigues haciendo hasta que recapacitas o te echan a la policía, o te denuncian y apenas así lo dejas de hacer. En Bélgica y en sus ciudades, cuando haces las cosas mal, llega la policía y te amonesta, te multa o te arresta, e incluso pueden expulsarte del país. Por eso dicen que los mexicanos cambian mucho cuando llegan a otros países, porque en México literalmente todo el mundo pasa sobre todos. Con el simple hecho de tener un perro ladrando a medianoche, o subir el volumen sin respetar la paz de los demás, o echar humo, o quemar basura y todo eso. Por favor, sáquenme de Latinoamérica. Sin embargo, los jóvenes se quejan de que existen partidos políticos racistas y de la corrupción, y de que los políticos no están haciendo su trabajo, cosa que ocurre en casi todos los países del mundo. Aún así, Bélgica se clasifica como el país más feliz de Europa. En cuanto a la religión, el catolicismo es predominante, siendo la iglesia de San Nicolás un punto turístico muy importante. La religión está ligada a la educación, por tanto es común que las tradiciones católicas imperen en toda la región. Por ejemplo, los festivales de Navidad. En Bélgica, los bebés importan. La plaza de Saint-Berle-Plain está conectada con el alumbrado público y el hospital de maternidad. Cada que nace un recién nacido en Gantes, podrás ver cómo se encienden las luces a modo de celebración. Número 7. La gastronomía en Bélgica es un punto y aparte. A pesar de que el país produce ciertos alimentos, casi toda su economía se basa en importación y servicios y productos. Aún así, los belgas tienen la costumbre de comer bien, y comer bastante. La alimentación está fuertemente influenciada por Alemania y Francia. Es común, por ejemplo, en Gantes y otras ciudades como Brujas, encontrar los pubs, que son pequeños restaurantes o bares de corte casi familiar, en donde se reúnen grupos de amigos y familiares. Incluso en algunos pubs solo reciben a familias. En ellos se pueden encontrar alimentos típicos de la alimentación bávara y francesa. Sin embargo, lo que más caracteriza a los belgas es el consumo de papas fritas a la francesa. Tanto es así que su gobierno ha tenido que intervenir algunas veces para que existan ciertas reglas en cuanto a la venta de papas fritas, ya que al igual que México con su tequila, se le exige una cierta denominación de origen al consumo y venta de las papas fritas. Por ejemplo, se pueden acompañar con mejillones que se convierte en un plato y botana típica. También, al igual que en toda Europa,
se pueden consumir tapas, que son panes de diversos cereales que se acompañan con jamón, queso y un tarro de cerveza o de ginebra. Es común también comer carne de cerdo, conejo, res, pollo o pescado en estofados. Sin embargo, las coles de Bruselas son un acompañamiento típico para estas viandas. A diferencia de México, en Bélgica no se come tortilla, sino que se acompaña la comida con guarniciones como arroz y panecillos en la mesa. Los bares familiares tienen cientos de años y cada uno de ellos registra un tipo de cerveza artesanal, existiendo más de 300 tipos de cervezas registradas, existiendo también cervezas con sabor a chocolate, cervezas de la zona francófona y cervezas de todos los gustos y sabores. Al consumo de cerveza solo le compite el consumo de ginebra, ya que se puede consumir por sabores y por texturas. El Aeropuerto Internacional de Bruselas es el lugar en el mundo donde más chocolate se vende. Al igual que el tequila, el chocolate belga tiene requisitos de contenido y calidad. Debe incluir al menos un 35% de cacao puro y no utilizar grasa de cacao o vegetales en la elaboración de él mismo. Se dice que la cerveza y el chocolate de Bélgica son los mejores del mundo, sobre todo porque tienen cientos de años perfeccionando su arte. Un belga consume alrededor de 152 litros de cerveza por año. Sin embargo, se tendrían que beber única y exclusivamente cerveza por 4 años para poder degustar los más de 350 tipos de cervezas que existen en el país. Todo este tipo de alimentos se acompaña de más papas fritas, que se comen por montones. Se asegura que Bélgica inventó las papas a la francesa. Las papas de Maison Antoine, acompañadas de salsa como salsa de tomate o mayonesa, tienen fama de ser las mejores en todo el mundo. Bélgica es a las papas fritas lo que México a los taquitos de carne asada, o de cabeza, o de papa, o de... ¡Tacos, los tacos de canasta, tacos! Aunque en Gantz, una de las ciudades más internacionales del mundo, existen varias taquerías estilo México. En Bélgica es común que existan cafés por todos lados. Las personas se sientan fuera de ellos para platicar, degustar unas tapas o simplemente admirar el paisaje. Bélgica es el país del chocolate. En ese país se encuentra la chocolatería Godiva, considerada la mejor del mundo. Y así como en ciertos estados de México se puede apreciar el aroma a bolillos o pan dulce, en Bélgica se aprecia el aroma a chocolate. Bélgica no solo es el país del chocolate, sino que está haciendo competencia a Suiza, ya que tiene una variedad de más de 80 quesos distintos. El chocolate y las papas fritas son identidad nacional. Tanto a adultos como a jóvenes les encantan y produce 200.000 toneladas de chocolate al año. A la gastronomía de Bélgica también se le suma otra dulce tradición, los waffles. Se consumen con helado, como galletas o acompañados de leche para la cena, e incluso acompañado de helados, de crema batida o de papas fritas con chocolate. Es común, por ejemplo, caminar en Bélgica o en las ciudades como Gantz y Brujas y encontrar puestos en donde venden waffles en carretitas, pero también papas fritas o narices, que son gomitas con jalea rellena de sabores a frutas o chocolate. Estas se pueden encontrar con personas que venden en una tablita afuera de su casa por todos lados. El estilo de alimentación completa y copiosa da pie a que los belgas sean de los más altos en el mundo. La media de altura en los hombres es de 1.80, mientras que en las mujeres roza los 1.60 a 1.75. Número 8. Al igual que en México, los centros comerciales en Bélgica son centros de convivencia social y de consumo, puesto que existen centros como el de San Hubert, el cual fue abierto en 1847. Estos tienen pubs, centros sociales y, claro, tiendas comerciales para pasar todo el día con la familia. Estos centros comerciales se catalogan más como museos, puesto que albergan parte de la cultura de Bruselas y Gantz y Brujas, y la diversidad cultural predominante. Número 9. La palabra spa proviene de Bélgica, en donde son lugares dedicados única y exclusivamente a la relajación y el placer personal. En estas ciudades como Brujas, Gantz y demás, abundan las aguas termales
y tienen una tradición desde la época romana, de lugares en donde se podía asistir a tomar un baño de agua caliente, cosa muy agradable porque es un país bastante frío. Número 10. La mentalidad de los belgas es distinta al mexicano. Por ejemplo, existen muchos lugares para el ocio, pero no es común que los ciudadanos pasen mucho tiempo desocupados o de huevones, y sin hacer nada por horas, ya que esto no es socialmente bien visto. En cuanto al uso de las lenguas, los belgas son famosos por permanecer callados por mucho tiempo, y no hablan solo por hablar. Esto me recuerda a varias personas con verborrea crónica. Una de las cosas que caracterizan a los pueblos barridos por las guerras es que los belgas conservan fuertemente sus tradiciones, sus carnavales, su música, sus fiestas y celebraciones importantes. Esto hace también que muchas personas belgas no se abran completamente con los extranjeros y que incluso muestren cierta desconfianza para abrirse. Sin embargo, entre sus características encontramos que son fieles a sus costumbres, son puntuales, agendan visitas y hacen planes. Es común saludar con 3 besos en Bélgica, comer al mediodía y cenar temprano, hablar 2 o más lenguas en todos lados, y estudiar al país que van a viajar, y sobre todo respetar a los ciclistas. Como casi todas las regiones europeas, el nivel de educación cívica en Bélgica es muy alto. Los habitantes observan el orden y el respeto a los terceros, sobre cualquier nivel de educación. Es por ello que, a diferencia de México, nunca vas a ver personas abusando de otras al estacionarse en doble fila, tirar basura, ser descorteses cuando te llaman la atención, o violentar la paz con ruidos, entre otras cosas. Una de las cosas que caracteriza a los belgas, y casi todas las zonas de Europa, es que las personas son muy trabajadoras y ejemplares. Número 11. Sistema político y jurídico. A diferencia de México o Estados Unidos, que mantienen repúblicas con estados autónomos regidos por una constitución y el pacto republicano, el sistema político en Bélgica es confuso, incluso para los habitantes. Por ejemplo, existen 4 regiones federales que se manejan de formas autónomas, además de que existe una lucha constante entre Flandes y Valonia, o entre las comunidades flamenca y francesa. Y esta es la base de los problemas políticos actuales del país, existiendo el mayor problema en que, cada día que pasa, una de ellas gana más poder económico y político. Algo muy parecido a lo que pasa en México, con el norte y el sur del país. Es por ello que cada institución quiere más poder de decisión, y debido a su larga historia de conflictos, resulta muy difícil alcanzar acuerdos. Aún así, a los belgas no les importa quién sea el presidente o el ministro, puesto que el país ha funcionado mucho tiempo incluso sin primer ministro. Los conflictos entre los diferentes órganos regionales se resuelven por el Tribunal de Arbitraje. Es decir, está lingüísticamente dividida. Tiene 3 lenguas oficiales, la más hablada es el flamenco y le siguen el francés y el alemán. Bélgica es una monarquía federal constitucional que tras la Segunda Guerra Mundial evolucionó de un estado unitario a una federación. Es uno de los pocos países en donde votar es obligatorio y por ello tiene una de las tasas más altas de participación electoral del mundo. Las instituciones políticas de Bélgica son complejas. La mayoría de los poderes políticos están organizados alrededor de la necesidad de representar a las principales comunidades lingüísticas. Uno de los datos interesantes a mencionar es que Bélgica se mantuvo en 2010 y 2011 sin gobierno por más de 589 días, manteniendo el récord mundial de un país sin gobierno que se mantuvo en funcionamiento. En cuanto al sistema jurídico, este se parece mucho a los sistemas legales existentes en Europa y en Estados Unidos, ya que se derivan del derecho medieval. El sistema jurídico en Bélgica predomina con un sistema de tribunal anómalo, puesto que, a diferencia de México o Estados Unidos, las jurisprudencias o precedentes no son una fuente directa del derecho. Sin embargo, existe la supremacía constitucional, en donde la Constitución de Bélgica está sobre todas las cosas. Un punto importante de la Constitución mexicana es que en nuestra Constitución, todas las personas que pisan el suelo nacional valen lo mismo en relación a los derechos humanos, además de que gozan la interpretación conforme y el principio pro personae,
sin importar si tienen derechos políticos electorales o no. Esto es tan importante que abarca el primer artículo de nuestra hermosa Constitución, una de las mejores del mundo. Las fuentes directas del derecho y las consecuencias del delito son tres: las leyes, la costumbre y los principios generales del derecho. La jurisprudencia o precedentes, que son resultados de distintos casos, o la doctrina, que son las observaciones de los doctores en derecho, solo funcionan como persuasivos ante el juez, es decir, se utilizan para argumentar, pero no son de carácter obligatorio en Bélgica. Entre las fuentes irregulares que adopta Bélgica en lo relacionado al comercio se encuentra el derecho internacional. Se constituye por el Tratado de la Unión Europea, los reglamentos y las directivas de la Unión y el Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos en relación a la argumentación jurídica. Cada ciudad mantiene un poder judicial con un juez de paz en primera instancia, un juez civil, un juez penal y un laboral. Las leyes en Bélgica, al igual que todos los países con derecho común, son pequeñas, puesto que, al igual que en Estados Unidos, lo que gobierna son los precedentes de los casos. Así, el sistema jurídico es muy complicado de ejercer entre un estado y otro, o entre una comunidad y otra, ya que cada comunidad almacena sus precedentes en particular. En Bélgica, la organización de los tribunales y los juzgados es una competencia exclusivamente federal y tienen total autonomía, mientras que el sistema penal se rige por la cuantía y gravedad de la ofensa, siendo un juez común o un juez federal el que dicta la sentencia. Aún así, todo el país se clasifica con un estado de derecho efectivo, es decir, que existe un castigo y persecución de los delitos cuando estos ocurren, o la persona se sabe que es efectivamente atendida por la justicia. Número 12. Arte y cultura. Es imposible hablar de un solo exponente de arte y de cultura, ya que Bélgica es la cuna de miles de artistas, pintores, caricaturistas y personalidades del mundo de la música, del cine, de la danza, la pintura y los cómics. Por ejemplo, podemos encontrar a Pello, el creador de los Pitufos, o a Hergé, el creador de Tintín. En lo que se refiere a cultura es muy variada, puesto que en sus ciudades existen muchas personas de diferentes culturas y nacionalidades, por lo cual abunda la diversidad. Sin embargo, el arte, la apreciación de los museos y las tradiciones permea a la ciudad completa, además de su imponente arquitectura y los museos. Gante y Brujas son declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, considerando a Gantes como una de las ciudades más hermosas del mundo. Bélgica también tiene la mayor tasa de creadores de cómics por kilómetro cuadrado en el mundo, existiendo el museo más grande del mundo dedicado a los cómics. A su vez, Gante y Brujas por sí mismas se pueden considerar como ciudades museo, puesto que su arquitectura y calles son de una enorme belleza. En Gantes existen festivales de cine, música electrónica como Tomorrowland, uno de los más importantes de toda Europa y del mundo, festivales de cine fantástico, museos de cómics, museos públicos y privados. A su vez, Bélgica es el país con más coleccionistas de arte en el mundo. Número 11. Viajando a Bélgica. Por increíblemente extraño que parezca, es muy fácil migrar a Bélgica y trabajar. Para entrar a este país no se requiere visado para turistas. Cuando se trata de residir temporalmente en Bélgica, por ejemplo por vacaciones, estudios o trabajo por un periodo inferior a 3 meses, no es necesario realizar ninguna gestión especial ante las autoridades belgas. Sin embargo, cuando se trata de estancias superiores a 3 meses consecutivos o más de 181 días al año, cualquier ciudadano comunitario y sus familiares deberán solicitar en los 8 días siguientes a su llegada una tarjeta de residencia en el ayuntamiento del lugar donde se planea fijar su residencia. Para ello es necesario visitar la página de internet o llamar al consulado para que éste tramite el permiso. Este tipo de solicitud deberá ir acompañada del pasaporte o documento nacional de identidad vigente y de 3 fotografías de identidad. Las autoridades locales podrán pedir además diversos justificantes complementarios, como la situación económica del solicitante
y las razones que tiene para migrar al país o habitar por más meses de tiempo. Para vivir o turistear por Bélgica solamente se necesita dinero. Es una ciudad muy hermosa, pero es muy costosa. Su moneda es el euro. Es posible visitarla cuando pase la pandemia sin necesidad de hablar neerlandés o francés, puesto que existen bastantes comunidades de hispanoparlantes. Un saludo a todos ellos. Para visitar Bélgica y dormir, existen diversas opciones. Están desde los hoteles, las pensiones y albergues denominados hostales, pasando por las pensiones y los denominados cots, o residencias con apartamentos o habitaciones particulares, y zonas comunes para compartir con el resto de los inquilinos, que es un cubículo con una cama en forma de bloque y cocina, baño y áreas comunes compartidas. En México a esto le llamamos unas casas de hospicio o casas de huéspedes. Esta opción es común entre estudiantes y obreros temporales. También existen apartahoteles, aunque con un precio más elevado. En cierto tiempo los cots eran administrados por caseras para sobrevivir. Existe una plaza en donde se encuentra la estatua de Cormadam, una mujer que espera con una vela encendida por sus estudiantes que regresan tarde a la universidad. Así, Brujas, Gantes y sus pueblos tienen mucha magia e historias hermosas para contar. Es importante que las primeras palabras que aprenda sea el referido a usted. Por favor, buen día, tardes y noches. Y todo lo imperativo a normas de respeto y formalidad y convivencia. Otra cosa es que debe de respetar las vialidades. Las del lado derecho son para ir despacio y las del lado izquierdo son para ir rápido. Aplica en el metro, en autobuses, en carreteras e incluso en la calle. Si vas a visitar Bélgica, sus ciudades o sus pueblos, es importante que te compres un despertador, ya que la puntualidad juega un papel importante en todas esas zonas. Si el tren sale a las 8, debes de estar 10 minutos antes, porque te van a alejar o te van a cancelar el boleto. Lo mismo pasa con trabajos, citas, agendas y demás. La puntualidad es la base de todo el país. Habíamos estado hablando de civismo. En Bruselas y sus ciudades se espera que las personas cumplan las leyes y sean responsables, de tal suerte que el metro, los autobuses, el tranvía y transporte público en general no tienen restricciones como barreras y dan por hecho que todo el mundo va a pagar su pasaje. Así que es fácil para los turistas pretender saltarse sin pagar, pero si alguien te denuncia o un policía te observa o te revisan los boletos, te van a amonestar, te van a multar o te llevarán detenido al juez de paz y te pueden expulsar del país por tirar basura, causar desorden o saltarte el autobús. El dinero para visitar Bélgica es importante, puesto que si bien los salarios son buenos, entre 8 a 9 euros por hora, el visitante debe estar preparado para costear su alimentación. Por ejemplo, un waffle cuesta 1 euro, mientras que unas papas de la calle cuestan 3, y una comida completa ronda los 5 hasta los 8 y 13 o 15 euros. Toda la comida es costosa. Si se visita Bélgica con presupuesto reducido, por ejemplo haciendo mochila, hay que vivir o habitar cerca de las áreas de los contes u hostales, puesto que es en donde existen taperías, restaurantes y tiendas de comida donde se venden alimentos un poco más baratos. A su vez, quizás sería mejor quedarse en un pueblito cercano a Bruselas, Gantes o Brujas, puesto que la comida y alojamiento son más baratos. Lo ideal sería irse a un supermercado o revisar en internet los costos de cada uno de estos servicios. Si hablas español puedes irte a un Carrefour, puesto que mantiene los 3 idiomas, español, francés y flamenco en sus instalaciones, y es donde encontrarás más opciones de comida barata. En Bélgica se acostumbra a desayunar ligero, comer pesado y cenar temprano, así que después de las 8 de la noche ya no se acostumbra a servir comida, puesto que si eres mexicano o de otra nacionalidad, te conviene almacenar comida en un refrigerador en casa. Aún así la alimentación es relativamente sana, tanto es así que es el lugar con menos restaurantes de comida rápida en el mundo. Por último, sobra decir que cargues con tus documentos de identidad siempre que salgas,
o en su defecto carga con copias de tu pasaporte y almacénalo en un lugar seguro, puesto que puedes perder la cartera y si te roban el pasaporte te pueden expulsar por carecer de identidad. Finalmente descubrimos que Bélgica es un país muy hermoso e interesante de conocer, y quisiera viajar algún día a él. Espero que este audio les guste y que resulte informativo para aquellas personas que quieren conocer más sobre Bélgica. Y obviamente, mando un abrazo a todos los que escuchan este audio desde ese país. Un abrazo a la distancia. Hasta pronto y recuerden, estamos en contacto. Cuídense mucho. Adiós.